Tratado que el poderoso rey de Hatti, Hattusili, hijo del poderoso rey Mursili, nieto del poderoso rey Suppiluliuma, ha hecho sobre una tablilla de plata para Ramsés II, el poderoso faraón de Egipto, hijo del faraón Seti y nieto del poderoso faraón Ramsés I. Buen tratado que nos dará paz y fraternidad entre nosotros, de ahora hasta toda la eternidad. Capítulo 3 de nuestro curso de Teoría Política. El inicio de las relaciones internacionales. El mundo de la Edad de Bronce. Hace más de 3000 años, dos imperios rivales, Egipto por un lado y los hititas por el otro, firmaron lo que muchos consideran que es el primer tratado de paz de la historia. Por eso, dentro del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York está una copia de este tratado. Pero esto no fue un caso aislado. Vamos a ver que desde Babilonia hasta Troya, los antiguos tejieron una serie de alianzas, embajadores, negociaciones, treguas, una red comercial, política y social que iba mucho más allá de sus propias fronteras. Gobernantes que jamás habían visto la cara se escribían cartas reclamando respeto, exigiendo tributos o pidiendo esposas reales, que era una forma que tenía en ese momento de hacer alianzas. Pero ¿cómo funciona este sistema internacional? Hace más de 3 milenios. Vamos a verlo. Para entender las relaciones internacionales en la Edad de Bronce, primero tenemos que conocer quiénes eran sus protagonistas. En este caso tenemos 5 grandes actores. Egipto. Egipto lo vimos en el capítulo anterior, que con su faraón y la ideología de la Maat, lo que buscaba era centralizar toda su zona del Nilo para expandirse hacia todos los costados del mundo. En este caso, la interacción con este sistema se da en el Levante, una expansión por la Siria-Palestina hacia el norte. Esta expansión choca contra el segundo gran actor de este sistema, que es el Imperio Hitita, desde la zona de Anatolia, la actual Turquía, también hacia el sur por el Levante. Y en ese choque de civilizaciones tenemos Kadesh, donde se da el tratado que hablamos en la introducción. Un tercer factor en este sistema es Babilonia. Babilonia era heredera de las antiguas civilizaciones de las que hablamos en el capítulo primero. Cuando hablamos de la epopeya de Gilgamesh, veíamos que para estas civilizaciones sumerias y de Babilonia, la zona del Líbano era una zona totalmente alejada, cercana al fin del mundo, una zona donde pasaban situaciones heroicas, situaciones de monstruos y mitos. Bien, ahora Babilonia tiene influencia sobre esa zona, que es la zona del Levante donde confluyen estos imperios. Y cerca de esta zona tenemos el cuarto reino que es importante en este sistema, que es Mitanni, que es un reino burrita que está en esta zona cercana al norte de la actual Siria y que juega bastante en la diplomacia de este sistema porque está en el medio entre estos actores. A la vez, al oeste de Mitanni y al norte de Babilonia tenemos a Siria, que Asiria todavía no es lo que va a ser, pero es una potencia emergente que tiene influencia. Pero tenemos que tener en cuenta que estos no eran los únicos. Había decenas de pequeños reinos y ciudades-estados que dependían del comercio y la diplomacia para sobrevivir. Las relaciones de estos reinos no se basaban solo en la guerra o en el comercio. Había un sistema político estructurado, que esto significa que había diplomacia, había matrimonios reales y había tratados de paz que juegan un papel central en la forma de ver el sistema y de equilibrarlo. Algo curioso es que los reyes, estos 5 actores, hablaban entre sí como hermanos. Este era un término que puede relacionarse con la forma que tenía el primer estadio de estos estados, donde se concebía al palacio como la casa grande y al faraón, al rey, como el padre simbólico de todo el pueblo. Entonces, vemos que este trato de hermandad es un trato que no se da con todos los gobernantes. Tenemos algunos casos donde reyes menores piden ser tratados como hermanos, ser tratados en ese papel de igualdad y son despreciados. Entre las mayores evidencias de la diplomacia de la Edad de Bronce tenemos lo que se llama como Archivo de Amarna. ¿Qué era Amarna? Amarna era la capital que tenía el faraón Akenatón. Akenatón hizo una reforma religiosa donde puso por principio a todos a el dios Atón, un dios solar, y hizo que todos los otros dioses caigan en desgracia. En ese paso hizo una nueva ciudad, Amarna, que es el nombre actual que se le da a la zona, y allí tenía muchos archivos de toda la correspondencia que tenía con los otros líderes regionales. Una vez que Akenatón muere, van para atrás la reforma religiosa, lo borran de la historia, pero todos esos archivos de tablillas que estaban ahí escritos van a quedar para la posteridad. Y hace unos 100, 150 años se logró descifrar y ahora sabemos cuál era su correspondencia. Entre estos escritos vemos que las tablillas están escritas en acadio. El acadio
era la lengua del primer imperio mesopotámico, de Sargón I, que conquistó toda la región. Y fue un precedente para que estas comunicaciones diplomáticas se hagan en cuneiforme y en acadio para que se puedan entender entre todos sin que haya alguna lengua predominante que implique una situación de desigualdad entre esas regiones. Lo que podemos ver en esta colección de mensajes es muy interesante. Vamos a leer una carta que sea entre el rey de Mitanni y un rey de Egipto que era Amenhotep III. Primero empieza el rey de Mitanni. Mi hermano, el gran rey de Egipto, envíame oro, pues tu país es como el polvo, todo es oro. ¿Acaso mi hermano no me considera su igual? La respuesta del faraón egipcio no la tenemos, pero creemos que es algo similar. Y vamos a ver que estos intercambios revelan un sistema diplomático complejo, con reglas bien establecidas, donde había una jerarquía, un protocolo y por supuesto regalos entre los diferentes líderes. Si un monarca no enviaba regalos adecuados, podía ofender a su par. Pero no todo fue cartas amables y obsequios. También había guerras. Una de las más famosas fue la de Kadesh, entre Egipto y los hititas. Después de una batalla brutal que dejó a ambos imperios al borde de un colapso en sus tropas, en estas épocas el arma más fuerte era el carro de guerra. Era una clase superior de los guerreros que costaba mucho mantenerla y costaba mucho crearla, pero hacía una diferencia muy grande en el campo de batalla. Perder muchos carros de guerra en una batalla, como había sido el Kadesh para los hititas y los egipcios, era un problema real que lo dejaba complicados en el equilibrio regional contra las otras potencias. Entonces, por eso se explica el Tratado de Kadesh, donde tanto los hititas como los egipcios, una vez que vuelven a sus países, dicen que ganaron la batalla y que obligaron al otro a firmar la paz. Entonces tenemos que en el templo de Karnak, que es uno de los grandes templos que hay en Egipto, Ramsés II mandó a escribir el Tratado de Kadesh con unas pequeñas variaciones que aparentaban que la habían ganado, y Hattusili, que era el rey hitita, había cedido firmar la paz con Egipto. Mientras por el otro lado, Hattusili hizo firmar su tratado de paz, su versión, en uno de los templos hititas, diciendo que había ganado él y que había aceptado la paz que le había dado su hermano, el rey de Egipto. Un factor muy importante en todos los textos que tenemos de esta época, que es el factor político y propagandístico que tenían. ¿Por qué? Porque la escritura, a diferencia de lo que es en la actualidad, solo era posible acceder a ella por una clase, primero, de escribas, que era una clase noble, que muy poca gente accedía y que se dedicaban exclusivamente a eso. Entonces tenemos esa barrera de entrada, y tenemos la otra barrera al escuchar estas historias, al poder tener alguien que lea estas historias, quienes tenían la posibilidad de tener escribas a su cargo. Y lo que tenemos es que, si bien están estas grandes inscripciones en jeroglíficos en los templos para que lo vea todo el mundo, están acompañadas de grandes dibujos de Ramsés II dando la batalla, o de Ramsés II haciendo el tratado con el rey Tita. Un texto político propagandístico va acompañado de imaginería que ayuda a la gente a que cuando lo leyeran al público pudieran imaginarlo con esas grandes figuras de los faraones representando lo que se estaba diciendo. Pero la paz no se garantizaba solo con tratados. El comercio era una de las mayores herramientas políticas. Las rutas comerciales conectaban el mundo conocido y más allá, llevando estaño desde Anatolia, cobre desde Chipre y madera desde el Líbano. Los imperios dependían de estos recursos y sus relaciones se basaban en mantener estas rutas abiertas. Como sabemos, la Edad del Bronce se llama porque la mayor cantidad de las herramientas y de las armas estaban hechas de bronce. Y el bronce se necesitaba tanto del estaño, que nombramos que venía, por ejemplo, de Anatolia, como del cobre que venía de Chipre. Entonces, por eso era tan importante mantener estas rutas comerciales, porque si había una crisis y no se podía garantizar ese flujo comercial, todo el sistema iba a colapsar. Lo que efectivamente sucedió en el siglo XII. Este colapso de la Edad de Bronce se puede dar de diferentes causas. Hay un debate en la comunidad histórica sobre cuáles fueron, pero principalmente se tiene tres grandes hipótesis que pueden estar interconectadas y que una refuerza a la otra. Tenemos la invasión de los pueblos del mar. Los pueblos del mar eran una serie de pueblos nómades que venían desde el este del Mediterráneo, que fueron atacando a diferentes ciudades alrededor de toda la costa
y que tenemos el registro porque cuando llegaron a Egipto algunos de estos pueblos del mar fueron derrotados por Ramsés III con una gran estela que tenemos donde se muestra el faraón con arco aniquilando al pueblo del mar. La segunda gran hipótesis es la de los cambios climáticos que hubo alrededor de esta época. Tenemos que hubo un aumento de temperatura que podría haber llevado a sequías, malas cosechas que habían derivado en hambrunas y que podrían haber complicado la estabilidad social de los propios territorios, haciendo que estas clases dominantes que teníamos, tanto de los grandes nobles como de la élite guerrera, como de los grandes comerciantes, haya caído un poco en complicaciones contra la gran mayoría del pueblo que era campesino y que vivía al día. Entonces podría haber habido revoluciones, represalias y complicaciones generales en toda la zona que habrían generado menor rendimiento a lo largo del tiempo y imposibilidad de mantener grandes imperios como estaban teniendo. Lo tercero es lo que se deriva son las crisis internas en los reinos, que si sumamos la crisis climática, la hambruna, la invasión de pueblos del mar y la caída de todo el sistema comercial que permitía tener elevados niveles de vida, vamos a ver que estas crisis se agudizan y además llevan a que la mayoría de la población, que era campesina y que vivía en estos poblados porque podía garantizarse un poco de su seguridad, al ver que está todo desmadrado, por así decirlo, que no recibe ni la seguridad ni el temor de los gobernantes de los pueblos o templos a los que estaba sometido, mucha parte de esta población o escapa hacia zonas del interior donde no está bajo la influencia de estos grandes centros urbanos, o termina pereciendo entre la hambruna y las guerras. Mario Liberani es uno de los historiadores que más ha trabajado sobre la idea de un sistema internacional en la Edad de Bronce. En su obra Relaciones Internacionales en el Oriente Cercano, 1600-1100 a.C., analiza cómo los grandes imperios de la época, Egipto, los hititas, Babilonia, Mitanni y Asiria, interactúan entre sí de forma sistemática, estableciendo alianzas, guerras, tratados y redes comerciales. Si bien el concepto moderno de relaciones internacionales está ligado al Estado-Nación, Liberani sostiene que en la Edad de Bronce existía un orden internacional, aunque basado en un equilibrio de poder entre las monarquías dinásticas y no en la soberanía estatal moderna. Este sistema se sostenía a través de la diplomacia epistolar, como las cartas de Amarna, los matrimonios reales entre casas reinantes, y la guerra como un mecanismo de ajuste de poder. Liberani adopta una perspectiva macrohistórica, es decir, analiza los procesos de una larga duración para entender el funcionamiento de la diplomacia antigua. Según él, la estabilidad relativa a este sistema internacional se basaba en tres factores: las redes de comunicación y el comercio, o sea, rutas como la de cobre y estaño que aseguran la interdependencia económica; el equilibrio de poder, o sea, ninguna potencia tenía que lograr la hegemonía absoluta; y tres, los tratados y alianzas dinásticas. Es decir, las relaciones entre los reinos se estructuran en términos familiares y simbólicos. Este sistema se derrumbó alrededor del 1200 a.C., con el colapso de la Edad de Bronce, cuando entró en crisis por las rebeliones internas, las invasiones y los cambios climáticos de los que hablamos recientemente. Por último, me gustaría dar un tema para hacer el gancho con el próximo capítulo, que es Troya. Entre los archivos hititas se han encontrado menciones a una región llamada Wilusa, que muchos historiadores identifican con la Troya que se narra en los poemas de Homero. En las cartas diplomáticas y tratados de hititas aparecen referencias a conflictos y alianzas con este reino, lo que indicaba que Wilusa formaba parte de esa esfera de influencia hitita, aunque no sobre el Levante, sino sobre la costa del mar Egeo. Un documento clave para esto es el Tratado de Alexandru. Es un acuerdo entre el rey hitita Muwattari II y un gobernante de Wilusa, es decir, Troya, llamado Alexandru, muy parecido al nombre griego Alejandro, que es el segundo nombre de Paris en la mitología troyana. Este tratado muestra que Wilusa era un vasallo hitita y que su destino dependía de los juegos de poder de Anatolia. También en estos textos se habla de Ajiyawa. Ajiyawa sería el nombre que le habían puesto los hititas a los griegos, como una versión hitita del nombre de los aqueos. Ahora, ¿fue Troya parte del sistema internacional? Si aceptamos que Wilusa es Troya, entonces la ciudad habría sido un actor secundario en la política internacional de la Edad de Bronce. No era un gran imperio, pero sí un punto estratégico de las rutas comerciales entre Anatolia y el Egeo. La guerra de Troya, según esta visión, no sería un conflicto aislado entre griegos y troyanos, sino una manifestación más de las disputas por el control del comercio y las alianzas en la región.
Es posible que este enfrentamiento, es decir, la guerra de Troya, haya sido narrado por Homero de una forma mitificada, porque los poemas de Homero surgen varios siglos después de donde habría sido la guerra de Troya. Pero lo que sí sabemos es que hubo varios conflictos entre los micénicos, los hititas y Troya. Eso sí, no se olviden de suscribirse, darle like, darle un comentario, porque es muy importante para que lo levante el algoritmo y que pueda seguir haciendo estos videos. En el próximo video, la clase 4, vamos a ver a fondo la guerra de Troya, los poemas de la Ilíada y de la Odisea, para ver la idiosincrasia de los griegos en la edad micénica. Vamos a pasar a la edad oscura y la edad arcaica de Grecia, y vamos a ver también un poco de Hesíodo con Trapos y los Días y con la Teogonía. Espero que les haya gustado y nos vemos.